por las personas que vienen a los pies de Cristo y quieren organizar su vida para con Dios y con los hombres. Hace un tiempo llegó una pareja a la iglesia y se acercaron a nosotros y nos dijeron: pastor, queremos poner nuestra vida en orden conforme a lo que dice en la palabra y nosotros queremos casarnos. Y a mí, usted sabe, eso me sabe a gloria siempre. Y esta semana, pues, esta pareja, pues, tuvimos con el juez civil y ellos formalizaron su relación matrimonial. Y yo quiero llamarlos por aquí para que oremos por ellos y le demos un aplauso fuerte al Señor por haberlos llevado hasta ese momento. Ellos son Eurich Lapoz y su esposa que hoy nos acompaña, su esposa Luisa José Lapoz. Hermoso momento. Acérquense por aquí. Mírenlo bien y dicen: miren, a mí estas cosas me gustan mucho, porque la Biblia enseña que debemos cumplir todas las leyes terrenales y hacer la voluntad del Señor. Amén. Y ellos, pues, creo que hay una fotografía por ahí que, bendito sea el Señor. Miren, ahí hay un juego de fotografía donde se ven ellos firmando, poniéndose los anillos el uno al otro. Y confesando su amor públicamente, firmando acuerdos legales y haciendo, institucionalizando formalmente su familia. Y yo quiero felicitarlo de manera personal. Mire qué pareja más bonita. ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, son fechas, mis amados, aunque ya ellos estaban unidos, ya tienen familia por hace un tiempo. Pero estas son fechas que marcan un antes y un después. Son fechas que se recuerdan, son fechas que son, sobre todo por las mujeres, muy deseadas. Y hacerla realidad es una bendición. Y si es los caminos del Señor, mucho más grande es la bendición todavía. Amén. Así que yo te voy a pedir que extiendas tus manos aquí, hacia Él, y clamemos al Padre para que esta relación, esta pareja, este matrimonio dure por la eternidad y que Dios sea glorificado en su vida. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, cuán bueno y maravilloso eres tú, oh Padre de la gloria. Tú institucionaste, Padre Santo, institucionalizaste la familia como el principal ministerio, Padre de la gloria. Y yo te doy gracias, Padre, por las vidas de estos dos siervos tuyos, Padre de la gloria, que obedeciendo tu palabra han llegado hasta el púlpito, hasta el altar, Padre de la gloria, y organizaron su vida como familia. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús una bendición especial para ellos. Que derrame de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, que tu presencia esté con ellos en todo tiempo, Padre de la gloria. Que tu palabra sea realidad en su vida y que ellos puedan caminar bajo los rudimentos de tus palabras, Señor. Que vivan una vida en obediencia a tus palabras, Padre de la gloria, para gloria y honra de tu nombre y fortaleza de su familia y su vida espiritual, Señor. Gracias te doy por la vida de Hilda y por la vida de Euris. Bendice su vida, bendice su familia, bendice, Padre, todo lo que tiene que ver con ellos, Padre, para gloria y honra de tu nombre. En el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Felicidades. Aleluya.
estar atento a ellas y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, de pie, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Cuando lo tenga, me regalas un amén. Aleluya. Y la palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra aquel altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esa es la señal que Jehová ha dado, que he aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó en las palabras de aquel varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Eso significa: hágale preso. Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo enderezarla más. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza al altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que juegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró en aquella misma hora. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu reino, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en ese lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, no beba, ni beba agua, ni regrese por el mismo camino que llegaste. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había dicho aquel día en Betel. Y le contó también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostró el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a su hijo: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas ni beba agua allí, ni regrese por el camino por donde llegaste. Y el otro dijo, mintiendo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra de Jehová diciendo: trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese ni pan ni bebiese agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro con tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Concédenos el privilegio, Padre de la gloria, de recibirla y experimentar, Padre de la gloria, vivir los cambios que tú quieres que esa palabra hagan en nuestras vidas para gloria y honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Mis amados, no sé si usted ha tenido la experiencia de hacer algo que usted en su interior sabe que no está bien, pero que después, cuando vienen los resultados, dice con lamento: no debía hacerlo. No sé si a usted le ha pasado esto alguna vez. Me es fácil pensar que cuando uno envía a alguien, bendito sea el Señor, a hacer alguna gestión, uno espera que esa gestión quede bien. Aun cuando a quien tú envías sea un adversario tuyo, tú abrigas la esperanza en tu cuerpo, en tu corazón, de que las cosas salgan bien. Tú dices en tu interior: él no me lleva muy bien en su corazón. Él no desea tal vez lo mejor para mí. No somos tan relacionados. O en algún momento hemos tenido un altercado. Pero yo confío en que Él va a hacer bien lo que yo le he pedido. La Biblia relata, mis amados, un episodio donde un profeta joven recibe un mandato de parte de Dios, y este a su vez, en el principio, obedece al pie de la letra el mensaje que le fue dado. Y fíjese en esto: recibiendo el respaldo de Dios de una manera contundente e inmediata. Lo que la porción de la palabra que hemos leído delata, revela que conforme a lo que el profeta de Dios dijo en aquel momento, comenzaron a suceder de una vez las palabras que Dios había mandado. Esto hace en el profeta o en la persona que habla a través del Señor o por cuenta del Señor, esto hace que su fe aumente de manera desproporcionada. Tu confianza en Dios aumenta. Algo en tu interior te deja saber que tú le estás sirviendo a un Dios verdadero. Algo te deja saber en tu interior que Dios, cuando tú clamas, Él oye y te responde. Algo te deja saber que tú le estás sirviendo a un Dios todopoderoso y que escucha el clamor de su Hijo. La Biblia enseña que el profeta al cual fue enviado, que vino de Judá hasta esta ciudad de Betel, la Biblia enseña que este profeta al final de la jornada se dejó engañar. El enemigo utilizó a otro llamado profeta, que ya era un hombre viejo y un profeta viejo conforme a lo que declaran las Escrituras, y este le habla mintiéndole y le hace actuar en función o en contra de las palabras que Dios le había ya
mandado. A este hombre olvidó que fue Dios quien lo envió. Olvidó que Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hablar con sus hijos. Olvidó que la palabra que recibió de parte de Dios no se la envió el Señor con más nadie. Dios habló directamente con él. Y olvidó de que él debía obedecer la palabra que Dios le había dado. Por esto hemos bautizado este mensaje, lo hemos titulado Por desobedecer. Quiero que tenga pendiente ese título, por desobedecer. Aquí nos encontramos con un relato que encaja perfectamente en nuestro diario vivir, en la vida del cristiano de este tiempo. Siempre que venimos a los pies del Señor, traemos con nosotros en nuestro equipaje el deseo ferviente por servirle al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo y sobre todo con sed de obedecer su palabra. ¿Cuántos de aquí han oído decir, ese hermano está viviendo su primer amor? ¿Cuántos han oído esto? Siempre que nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos y nos invade ese amor por el Señor y por obedecer su palabra. Lo que yo te aconsejo, mi amado, que nunca, nunca, nunca lo dejes apagar. Porque cuando lo dejas apagar, cuando esa llama que te enamoró, que se encendió, cuando conociste la grandeza del amor de Dios que Él siente por ti, tú sabiendo que no mereces tanto, eso te vuela la cabeza. Te enciende algo en el corazón que te obliga a vivir una vida de gozo, de alegría y de armonía con Dios, y quiere obedecer su palabra. Y conforme el relato que hemos leído del profeta joven, cabe mencionar que en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 4 dice: tan necio eres, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora terminar por la carne, tantas cosas habiendo padecido en vano. Cuando yo leí esto, mis amados, le confieso, cuando leí esto, sentí que algo en mi interior me revolucionó y me dije para mí, yo creo que es el acto de cobardía más grande que tiene un hombre. Yo creo que es el acto de torpeza más grande que tiene un hombre. Yo creo que es el desliz más grande que tiene un hombre. Mire por qué. Imagínese usted esta escena. Usted comienza un ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y perfectamente ha pasado el tiempo del ayuno. Y las horas van avanzando y usted resistiendo, orando, cantando alabanza, leyendo palabra de Dios. Y se mantiene firme en el ayuno. Pero sucede que son las 3 menos 10. Faltan 3 minutos. Y en esos 3 minutos se te pone una desesperación, como cuando tú vienes de la capital orinando y cuando llega a la puerta del baño no aguanta y casi te orina en el pantalón. Y dice entonces el apóstol Pablo, oiga esto, que encaja perfectamente en nuestras vidas hoy. Dice, tan necio eres, me dice, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, comenzaste el ayuno con firmeza, comenzaste el ayuno y lo continuaste sólido, firme, agradando a Dios, leyendo palabra, escuchando alabanza, metido en oración. Y dice, y ahora para terminar en la carne. O sea, no pudiste aguantar 10 minutos y te pasaste todo el día en sacrificio. Y lo vas a echar a perder ahora que quedan 10 minutos. Entonces dice el apóstol Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, voy a echar a perder todo el día de sacrificio por no esperar 10 minutos más. Qué necio eres. Dice la palabra, si fue en vano,
porque las palabras no vienen vacías, no vuelven, no regresan vacías. Hay un rudimento, hay un residuo que te queda en tu interior, que después ese mismo rudimento o ese mismo residuo de la palabra te deja saber que no lo hiciste bien, que debiste esperar, resistir en el día y esperar la victoria en Cristo Jesús hasta el momento de entregar el ayuno. Bendito sea el Señor. Y en el libro Primera de Reyes, capítulo 13, donde la palabra ha sido leída, dice: y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Oiga bien, la Biblia describe a este hombre. La Biblia no delata el nombre de este varón. La Biblia lo describe como un hombre de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios. Y yo me imagino, mi amado, y en esto quiero que pongamos especial atención. Yo me imagino que para que la Biblia lo identifique como un profeta de Dios, para que la Biblia lo identifique como un hombre de Dios, tenía que ser un hombre de Dios. Un hombre con una relación con Dios firme y estable. Un hombre con conocimiento de la palabra. Un hombre que vive por la palabra. Un hombre que obedece la palabra de Dios. Y oiga esto, mis amados. En 1 Corintios 10:12 dice: y allí el apóstol Pablo advierte a los corintios: así que el que piense que estar firme, procure afirmarse más. Yo soy un hombre, yo he oído gente que para mí se convierten en un momento, se convierten en personas necias. Yo soy un hombre fiel al Señor. Yo soy un hombre firme. Yo puedo estar donde están bebiendo y nada pasa, porque yo soy un hombre que le sirve al Señor. Yo soy un cristiano probado. Voy a decirle algo, mis amados. Cada paso que damos para distanciarnos del pecado nos acerca a Dios. Voy a repetir eso. Cada paso que cada uno de nosotros damos para distanciarnos del pecado nos acerca más a Dios. Porque cuando identificamos el pecado y nos apartamos de él, es porque en mi corazón está el deseo de vivir por la palabra, de obedecer al Señor y de que el Señor sea victorioso en mi vida personal. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel hombre, dice, clamó contra el altar y decía palabras de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y quiero que retenga esta palabra: así ha dicho Jehová. Quiero que retenga eso. He aquí que en la casa de David nacerá un hombre, un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y he aquel mismo día que Dios una señal diciendo, oiga esto, comienza esto a ponerse bueno. Esta es la señal que Jehová habló. He aquí que el altar que se quemará y la ceniza que sobre él está será derramada. En el tiempo de los profetas, de aquellos tiempos, las cosas han cambiado mucho hoy día, pero en aquel tiempo los profetas no eran bien vistos en ninguna iglesia, en ningún lugar. ¿Sabes por qué? Porque la profecía que traía el profeta a la iglesia no siempre eran las que tú querías escuchar. Hoy los profetas te declaran que hay una jipeta para ti. Hoy te declaran que va a haber un viaje bueno para ti. Hoy te declaran una fortuna para ti. En aquel tiempo el profeta no venía con esa cara bonita a decirte que te vas a sacar la lotería. No es verdad.
El profeta declaraba las cosas que no andaban bien en tu vida. Y por ende la gente le tenía temor cuando veían los profetas, porque conocían que en su interior habían cosas que no eran buenas, que no agradaban a Dios, y tenían el temor de que el profeta lo sacara a evidencia. Entonces no eran muy bien vistos los profetas en aquel tiempo. La valentía de cumplir con el encargo que Dios le había dado a aquel hombre era un reto personal. ¿Por qué? Porque no solo tenía que decir cosas que las personas no querían oír, sino que él tenía el compromiso de enfrentar al rey. Es como que usted me manda a mí a decirle al presidente hoy: mire, señor presidente, usted está haciendo bla, 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 bla. Algo va a pasar en ese momento. Alguien se va a levantar en contra mía. Alguien va a tomar represalia con mi familia, incluso. Porque siempre aparece uno que se pasa de contento y ahí interpreta lo que en el fondo del corazón tiene el presidente y te lo pone de manifiesto para que no se te olvide. Y esos profetas tenían la responsabilidad de decir lo que tenían que decir. Por eso, cuando el Señor llamó a un profeta que tenía poca edad, le dijo él: señores, que yo soy un niño, yo no... Y él le dijo: no diga que tú eres niño, porque donde quiera que yo te envíe, tú irás. Y lo que yo te mande a decir, también dirás. O sea, es un compromiso el que el profeta asumía en aquel momento. Y vuelvo y te reitero, cuando a él le tocó levantar su voz en medio del público, públicamente, estaba poniendo en evidencia la palabra del rey. Pero aconteció algo poderoso allí. ¿Por qué le decía que tomara en consideración las palabras que le dije más arriba? Porque la palabra que el profeta decía se cumplían. Oiga lo que le dijo: y esta es la señal que Jehová ha dicho. He aquí que el altar se quebrará, o sea, en este momento, y la ceniza que sobre él está será derramada. El profeta que verdaderamente es profeta, la palabra que ha profetizado, le garantizan, si se realiza, que es un verdadero profeta. De lo contrario, si la profecía no se cumple, eres un profeta falso. Me vas a disculpar por lo que voy a decir. De profeta falso estamos así. Y usted ve las redes sociales hoy día llenas de gente hablando disparate, diciendo que Dios me ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Cada vez que usted escucha a una gente de esta que dice: Dios me dijo, ponga cuidado y atención, porque casi siempre Dios no ha dicho nada. Casi siempre lo que quieren es presumir ante ti de una fortaleza espiritual, de un poder espiritual que no tienen. Quizás sea lo que ellos quieren tener y no tienen. Y en este tiempo, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, se está cumpliendo esa palabra. Hay profetas falsos, pero como dicen en el Cibao, profetas falsos ñango, a raudales. Últimamente todo el que tiene un vehículo bueno, tiene 100 pesos en la cartera, se sabe 6 palabras, 6 versículos bíblicos, dice: yo soy profeta, yo soy apóstol. Me da la impresión que no tienen conocimiento de lo que significa ser apóstol, ni tienen ni la más remota idea de lo que es ser un profeta. No las tienen. Y creo que la iglesia que los reconoce como tal, de igual manera tampoco tiene el conocimiento. Porque la Biblia enseña que los profetas llegaron hasta Juan. Y la Biblia, conforme a lo que yo entiendo y es conocido, la Biblia no falla, no hay mentira, no hay error en ella. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo en lo que dice las Sagradas Escrituras, mis amados. Mis amados, vino un mensaje de parte de Dios en el libro 1 de Corintios 4:10. Y oiga lo que dice:
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como hemos administrado de la multiforme gracia de Dios. Primero de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El Señor es explícito y claro. Cada uno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si la profecía que yo estoy dando no se cumple, es la primera evidencia que usted debe tener de que soy un profeta falso. Y este hombre le dijo al rey: esta es la señal que ha hablado Jehová. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él será derramada. Yo me imagino a aquel pueblo expectante, esperando que el altar se va a romper, que la ceniza va a correr por el suelo y que el aire se llevará como polvo aquella ceniza. Vaya sorpresa para todos los que estaban allí. Efectivamente, como el profeta dijo, así aconteció. La Biblia establece en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, dice: si una profecía dada en el nombre del Señor no se cumple, es una señal de que Dios no habló absolutamente nada, sino que el profeta, con arrogancia, lo identifica como un hombre, un profeta falso. Si la profecía no se cumple que usted ha dado, mire, en estos últimos tiempos yo he oído profecías. Mire, yo oí uno que dijo que Trump se moría el día 25 de febrero, que a Trump no le daba ni un minuto más después del 25 de febrero. Ahí anda el hombre comiendo yuca con tomatico, como un loco. Y yo me pregunto, ¿y entonces cómo tú quedas? Yo creo que hay que controlar las emociones. Y donde la Biblia calla, calla. Donde la Biblia habla, habla. Pero no debemos inventar cosas en el nombre del Señor. Porque ¿qué acontece entonces? Que aquellas personas a quien tú le das una profecía y no se cumple, entonces dice que el Señor es mentiroso. No le echa la culpa al profeta. Dice: confié en el Señor, esperé en Dios y Dios no me cumplió. No, Dios siempre cumple. Quien no cumplió fue el profeta, pero Dios siempre cumple. Bendito sea su nombre. Oiga esto, mi amado. Y dice el versículo 3: y aquel mismo día la señal, dio una señal diciendo que este altar se quebraría, ¿verdad? Y que la ceniza rodaría. Y dice el versículo 5: y el altar se rompió, la confirmación de lo que Dios había dicho. Y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Era el cumplimiento de la promesa de Dios en ese lugar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, mi amado. Cuando Dios habla y cumple. El cumplimiento de la profecía ante los ojos de todos. Era evidente de que estaban frente a la palabra del Dios verdadero, del Dios que cambia, del Dios que transforma, del Dios que cumple sus promesas. Pero vuelvo y le reitero, mis amados, debemos tener cuidado con lo que decimos que Dios dijo. A veces Dios no ha dicho nada y nosotros estamos diciendo que Dios ha dicho. Y hay que tener cuidado con eso. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Oiga esto, mi amado, oiga esto. La advertencia que nos hace el Señor a través de su palabra. Dice en el libro
de Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si esas cosas eran así. Recibían la palabra de Dios, pero ellos eran diligentes porque conocían el poder de la palabra y lo que acontecería si eran mal doctrinados. Entonces lo que el profeta o el pastor decía en aquel momento, ellos venían a las escrituras para saber que estaban creyendo y que se estaba dando la doctrina correcta. Estaban recibiendo la palabra adecuada y estaban poniendo en mano correcta el destino de su vida espiritual. Entonces esto nos dice, mis amados, que no podemos creer en todas las cosas que escuchamos por ahí. Hoy tío Google dice muchísimas cosas y la gente lo cree. Usted no ha oído cosas que salen en Google que dice, mira, llena esto, que y mañana te llegará una bendición grandísima. Te va a llegar dinero a raudales. Métele 10 pesos para que veas si no te rompen en 10. Pero hay gente que cree esa tontería. Y hay otros que uno ve que llegan al altar. Esto lo veo casi siempre de los videos que vienen de Nigeria y esos sitios del oriente. Que hay pastores que hacen cosas en el altar que tú dices, madre mía, pero cómo la gente, cómo no hay gente, alguien que se levante y diga, eso no es de Dios. Pero la gente cree, porque la gente tiene una necesidad de creer en algo. Porque sabe que los sistemas en los que estamos viviendo, políticos, sociales, económicos, religiosos, no se puede creer. Porque hay mucha gente diciendo e inventando cada cosa que usted se queda con los ojos abiertos y la boca también. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque no hacemos lo que dice las Sagradas Escrituras. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús. Pero cuando dice escudriñar las Escrituras, te dice que la estudie, que profundice en la palabra. Que no te quedes simplemente con lo que te dijeron aquí. Que averigüe para saber que estas cosas son correctas. Mi amado, se trata de tu vida espiritual, donde tú vas a pasar la eternidad con el Señor. Si eres bien educado, si eres bien orientado, si eres bien doctrinado, tú te verás en la presencia de Dios. Pero por el error de no querer obedecer la palabra y no someterte a ella o no escudriñar, por ignorancia vas a naufragar. Por eso es que, de ahí es que yo entiendo que viene la palabra que dice, de gente buena está yendo el cementerio y el infierno también. Porque gente creyeron con su buen corazón de que las cosas eran así, pero el camino que llevaban o el que están transitando es un camino de muerte. Pero por no orientarse con la verdad, caen en el vacío. Ciego que guía a otro ciego, caen los dos en el abismo. Eso es tremendamente cierto, mis amados. Bendito sea el Señor. Y oiga esto, dice el versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey le fue restaurada en aquella hora. Bendito sea el Señor. Otra demostración de que Dios es verdadero y de que ese hombre real y efectivamente era un siervo de Dios, el cual clamaba al Señor, el Señor le oía y respondía a su llamado. Oiga esto, mi amado. Esta parte es importante que la conozca. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, escuche esto, amado, aunque me diera la mitad de tu reino, de tu casa,
no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en aquel lugar. No aceptó el presente, no aceptó soborno. Hasta este momento él estaba honrando el compromiso que había recibido con Dios. Hasta ese momento este hombre estaba haciendo lo que era la voluntad de Dios. No aceptó regalo alguno del rey. Para un hombre de Dios, que el Señor le respalda, es más que suficiente. El mayor regalo que usted como ministro del Señor, como hijo de Dios, el mayor regalo que usted puede recibir es que usted clame a Él y Él le responda. Es que usted clame a Él, que usted ore por un enfermo y el Señor respalde su oración. Es el mejor regalo que usted y yo podemos recibir. Y dice, porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, no beba agua, ni regrese por el mismo camino que llegaste. Y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Recibe una orientación, una orden y él cumple al pie de la letra. Hasta aquí las cosas van muy bien. Y acontece lo siguiente, que en aquel lugar, voy a parafrasear, en aquel lugar, mi amado, estaba el hijo de un profeta viejo de aquel pueblo. Y el niño fue donde su padre y le dijo lo que había acontecido, lo que el rey había dicho y lo que había respondido el varón de Dios y lo que había hecho. Y escuche ahora, ponga atención a esto. Y dice la palabra, dice la palabra que aquel profeta viejo le dijo al hijo, prepárame el caballo que voy a salir. Y dice que le prepararon el caballo y él lo